Vamos a compartir la palabra del Señor y quisiera que luego de, una vez terminada la predicación, podamos cantar juntos. Hay un himno preparado pensando en lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Sí, antes del himno, Michael, si podemos entonar la alabanza que cantamos al final, después de la predicación, la vamos a sumar nuevamente, ¿ya? Porque tiene mucho sentido con la lectura de la palabra, ¿bien? Y con la predicación de hoy. Vamos acá, dando pasos de fe, y hoy vamos a hacer un pequeño vuelco que nos va a ayudar a conectar algunas ideas, ¿no? Anhelando permanecer en Dios. Salmo 63 del 1 al 8. Primero, acá vamos para quienes están generalmente siguiendo las predicaciones. Siempre hablamos de creer y también de permanecer en Cristo, ¿cierto? Hemos visto la idea de permanecer en medio de la oración, permanecer en la palabra del Señor. Varias semanas estuvimos dialogando esto y hoy vamos a ver el permanecer como un anhelo que debe estar presente en nuestra vida. ¿Bien? Y todo esto tiene que ver entonces con la fidelidad. Con esto digo que no basta solamente con lo que la palabra nos dice, siempre nos está animando la palabra del Señor a permanecer en Él. Es Cristo el que dice, permanezcan en mí. Es Dios el que dice, permanezcan en mí. ¿Sí? Es el apóstol Pablo el que le dice a Timoteo, permanece en el Señor. Y la instrucción bíblica siempre está orientada a un clamor, a una petición. Pero la pregunta es si nosotros estamos anhelando permanecer en Él. Y eso también tiene que estar muy claro entonces en nuestra vida. Y sobre eso vamos a conversar el día de hoy. Como parte de la introducción, algunos de ustedes, los que han estudiado algo de historia de la iglesia, seguramente han leído o han escuchado el Catecismo Menor de Westminster. Es un tratado teológico de 1647. Allí se hacía una pregunta, la primera del listado, la primera de las 107. Son 107 preguntas. Y la primera dice, ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Hoy diríamos de la existencia del ser humano. ¿Cuál es el fin principal? Y entonces había una respuesta. Y esa respuesta era esta. El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es la primera enseñanza. ¿Bien? Sin embargo, algunos le han dado una relectura. Ya hay un teólogo más actual, John Piper, que dice lo siguiente. El principal propósito del ser humano es glorificar a Dios por medio de disfrutar de Él eternamente. Y espero que noten la diferencia entre el y el por medio de. ¿Sí? Una cosa es el y da la impresión de que pudiesen ser dos cosas distintas, es decir, glorificar a Dios y gozar de Él, o cosas separadas. Pero en realidad nos quedamos un poquito más con la segunda expresión que tiene que ver con glorificar a Dios por medio de disfrutarlo a Él. ¿Bien? Y de eso vamos a dialogar el día de hoy. Y vamos a mirar de alguna manera este hermoso plan de Dios que inicia con el Padre Celestial que se acerca a nosotros en nuestra necesidad, que nos muestra en su palabra que Él es el Dios creador, que ha dado forma a nuestras vidas. También nos muestra la palabra del Señor, cómo Cristo entonces, Dios encarnado, se hace una realidad en medio de nosotros. Cristo está en nosotros y quienes pudieron palpar la realidad de su presencia física, entonces descubrieron que Dios se acercaba en Cristo de una manera mucho más real y consistente. Y por último, tenemos la presencia del Espíritu Santo, que está en nosotros. Y si ustedes miran el texto bíblico, toda la voluntad del Señor está cada vez en profundizar más la relación que Él tiene con nosotros. Un Dios que se acerca, un Cristo que está con nosotros y un Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Bien? A partir de esto, entonces, la lectura de la palabra del Señor en esta versión. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu gran amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti en las vigilias de la noche. A la sombra de tus alas canto de alegría, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Amén.
Oremos un momento y pedimos dirección del Señor. Gracias, Padre, por estar con nosotros en esta hora y por guiarnos con tu bendita presencia. Tu Espíritu Santo está en medio de tu pueblo para enseñarnos tu palabra, para ayudarnos a comprenderla, para aplicarla a nuestra vida, para corregir nuestros pasos. Gracias, Señor, por estar aquí en este momento. Te glorificamos, te amamos, te honramos, reconocemos que tú eres nuestro Dios, Señor. Y en esta hora recibe la alabanza de este pueblo que se ha reunido para celebrar este aniversario, para celebrar, Señor amado, un año más de vida como iglesia local. Pero qué maravilloso es saber que nuestras vidas están en ti seguras permanentemente, Señor. Y en todo tiempo tu presencia nos acompaña y nos guía. Gracias, Padre, por estar en esta hora en nuestras vidas, por estar siempre en nuestras vidas, porque estarás siempre en nosotros, Señor. Muchas gracias por tu bendita presencia. En el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, tenemos un pasaje precioso de la palabra del Señor, un texto que tiene algunas características. Yo voy a simplemente mencionar algunas de ellas. Lo primero que hay que tener en consideración frente a ese pasaje es que cuando hablamos de un ser humano que se deleita en el Señor, ese deleitarse en el Señor es una respuesta a lo que Dios ya ha hecho. El deleite en el Señor no surge meramente del corazón del ser humano, no surge como una iniciativa propia, sino que surge de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, surge desde la acción de un Dios que ha creado al ser humano entonces para que pueda reaccionar frente a su acción, frente a la creación, frente por supuesto a quién es Él. Así es que tenemos una expresión preciosa allí en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, donde dice que Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y luego va a decir: yo les doy todo para, ¿sí? Es decir, todo lo que necesitan para alcanzar plenitud, todo lo que necesitan para ser felices, todo lo que necesitan para alcanzar propósito, para que la vida tenga sentido, yo se los doy, dice el Señor. Entonces, el Señor nos ha creado para que podamos de alguna forma comprender quién es Él. Y en el Génesis queda claramente establecido el origen del ser humano, que está basado en la buena voluntad del Señor para nuestras vidas. Existimos porque Él quiere que existamos. Y disfrutamos de este mundo porque es un mundo que Él nos ha regalado para disfrutar. Así es que en esa sección del Génesis encontramos el origen del ser humano en la voluntad del Señor, encontramos también el propósito de la existencia del ser humano, para qué existimos, por qué estamos, por qué vivimos en este mundo, y también descubrimos las cualidades para alcanzar ese propósito. Es decir, Dios no solamente creó al ser humano, sino que le dio todas las condiciones y todas las cualidades para que pueda disfrutar el mundo, la realidad, la relación con el prójimo y, por supuesto, una relación profunda con Él. La imagen de Dios en el ser humano, entonces, no es algo biológico, porque Dios es espíritu. Así es que no puede estar la similitud con Dios en eso o la imagen de Dios en nosotros en esas áreas. Sí la está en, por ejemplo, el carácter moral. El ser humano es el único ser dentro de toda la creación que puede diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y estamos creados entonces, ¿cierto?, para poder entender así nuestros actos y tomar decisiones que sean correctas, no solamente en función de nuestro bienestar personal, sino que también en función del bienestar de la comunidad, de los otros, de la creación, de este mundo. Hemos sido creados también con la capacidad de adquirir un conocimiento especial. El ser humano puede conocer y entender ciertas complejidades y Dios ha creado un universo que es conocible, que es entendible, que puede ser comprendido y por lo tanto podemos investigarlo. La ciencia también se basa en este aspecto, en un Dios que es conocible y por supuesto en una creación que es conocible. El ser humano ha sido creado también con la capacidad de crear, utilizando lo creado por Dios, puede transformar la creación, ¿cierto? Y por supuesto crear elementos que sean útiles para su existencia. Lamentablemente también algunos que no son útiles para la existencia. El ser humano, como parte de la imagen de Dios, puede reproducir los atributos divinos comunicables. Hay algunos atributos divinos que son incomunicables, por supuesto, ¿sí? Es decir, Dios es, por ejemplo, omnisciente. Ninguno de nosotros lo es y ninguno de nosotros podría replicar al menos ese atributo de Dios. ¿Ven? Pero sí podemos replicar otros atributos. Dios es bueno y nosotros también podemos ser buenos. ¿Sí? Así dice la palabra. La palabra dice que Dios es santo y nosotros también deberíamos ser santos. ¿Sí? Correcto. Entonces hay una serie de expresiones en la Biblia que nos muestran que hay atributos que son comunicables, aspectos que Dios ha puesto en nuestras vidas para que podamos experimentar quiénes somos en Él.
el ser humano tiene la capacidad de conocer a Dios. Por eso algunos dicen que existe el ateísmo. El ateísmo es una respuesta en contra de ella. Aún esa libertad de decir no creo es parte de la libertad que Dios le ha dado al ser humano. ¿Ven? Pero es una situación que tiene que ver con razonar acerca de la existencia de Dios. Porque Dios le ha dado al ser humano la capacidad de conocerlo a Él. La capacidad de relacionarse con Dios, con el prójimo y con la creación. Y por supuesto, y esto es algo muy especial dentro de la creación, los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de disfrutar a Dios y a su creación. Podemos deleitarnos en el Señor, podemos disfrutar a Dios, podemos conocerlo, podemos entender quién es Él en nuestra vida y por lo tanto nuestra vida puede adquirir un sentido profundo, no solamente relacionado con los aspectos materiales, sino con aquellos divinos a los cuales Dios nos ha dado acceso por medio de Jesucristo. Por lo tanto, cuando el Señor ha obrado en nuestra vida y nos ha permitido conocerlo, nos ha puesto en un estado de reconciliación, como dice la Escritura. Y esa reconciliación nos impulsa y nos empuja a que podamos conocer a Dios y relacionarnos profundamente con Él. Hemos sido en Cristo reconciliados con Dios, reconciliados con el prójimo, reconciliados con la creación y aún reconciliados con nosotros mismos, con el objetivo, como dice acá este texto bíblico, para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Bien, la voluntad de Dios es que lo conozcamos. La voluntad de Dios es que tengamos una relación con Él. La voluntad de Dios es que podamos aplicar todos aquellos atributos que Él nos ha permitido conocer, ¿cierto?, en su presencia en nuestras vidas, para que finalmente en este conocimiento de Él podamos deleitarnos en la presencia del Señor. Es decir, el Señor anhela que nos alegremos en su presencia. Pascal decía lo siguiente: todas las personas buscan la felicidad, todos la buscan. Algunos de buena forma y otros de mala forma, pero todas la buscan. No hay excepciones, decía él. La voluntad nunca da paso alguno que no vaya encaminado hacia ese objetivo. Todas las personas buscan la felicidad. Por lo tanto, aquí hay una premisa. Si unimos estos elementos, ¿no? Dios nos creó para estar con Él y disfrutar de su presencia. Hemos sido creados por Dios para estar con Él y para disfrutar de su presencia. El ser humano ha sido formado para eso, para conocer a Dios. Así es que a partir de esta premisa tenemos algunas enseñanzas. Son 5 puntos que comparte un teólogo, John Piper, y los menciona así. Él dice, primero, buscar la felicidad es propio de la naturaleza del ser humano. Todos la buscamos, tal y como esta frase que decía Pascal, ¿sí? Pero también un elemento importante es que no es incorrecto desear la felicidad, se desprende de lo otro, ¿cierto? Lo incorrecto es ser muy conformistas al buscarla, decía. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. Lo incorrecto sería ser conformista al buscar la felicidad. La plena felicidad solo puede ser alcanzada en el único que puede llenar aún el abismo más insondable, es decir, Dios mismo. Si no busco a Dios, eso significa que mi felicidad nunca va a ser plena, porque el vacío, porque el abismo no puede ser llenado por nadie más que no sea Dios mismo. Entonces, la felicidad puede ser alcanzada, pero si mi vista es meramente material o meramente terrenal o cortoplacista o se ciñe solamente a las cosas de este mundo, evidentemente nunca voy a tener la plenitud que solamente puede ofrecer la presencia de Dios en la vida de una persona. Y el gran error de muchas personas es justamente perseverar en cuestiones que no tienen trascendencia, en cuestiones que no son eternas, en cuestiones que se van a quedar en este mundo y que en ningún caso tienen el poder para llenar la vida y llenar el corazón. La cuarta premisa es disfrutar y alabar a Dios en nuestro llamamiento y vocación eternos. Hemos sido creados para esto. Y por supuesto, la felicidad se consuma cuando glorifico a Dios. ¿Ven? Cuando estoy entonces relacionado con Él y estoy en libertad, alabando y glorificando al Señor con todo mi ser, con toda mi fuerza, con toda mi mente, entonces comienzo a comprender la plenitud de lo que significa la verdadera vida a la que el Señor nos ha llamado. Así dice el Salmo 43, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría,
y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Ven? El anhelo profundo del corazón, la plenitud de vida que se encuentra al estar en la presencia del Señor, el Dios de mi alegría, el Dios de mi gozo. El Salmo 16 dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Muchos han escuchado este pasaje, ¿cierto? Claro que sí. Delicias a tu diestra para siempre. Y la Biblia nos enseña entonces que la plenitud del gozo para un ser humano está efectivamente en la presencia del Señor. No sé si conocen a C.S. Lewis, lo conocen, ¿cierto? Un gran autor cristiano. Algunos lo conocen por las Crónicas de Narnia, ¿sí? Por supuesto, el autor de las Crónicas de Narnia, una persona cristiana. Y él tenía un problema cuando leía los Salmos. Cuando recién estaba conociendo al Señor, él leía los Salmos y le incomodaba algo. Él decía que le incomodaba la lectura de los Salmos porque le daba la sensación de que reflejaban a un Dios que estaba suplicando que lo alabaran. Eso decía él. Después se dio cuenta que en realidad su lectura estaba siendo sesgada y se encuentra con el Salmo 63. Y el Salmo 63 no está centrada en el Dios que está pidiendo que lo alaben, sino en una persona que está de manera espontánea, llena de amor y llena de convicción, buscando alabar al Señor. Entonces él se da cuenta que los salmos no solamente hablaban de un Dios que invitaba a las personas a permanecer en él, sino que también las personas, como respuesta a la acción de Dios, buscaban al Señor intensamente. Así es que ahí están las dos caras de la moneda. No es solamente un Dios que está diciendo ven a mí, no es solamente un Dios que está diciendo permanece en mí, no es solamente un Dios que está diciendo búscame, sino que también es la historia de personas que dicen con plenitud, con convicción, con alegría, con un corazón lleno de alabanza: Señor, yo te busco intensamente, tú eres mi Dios, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela. Y entonces la Escritura comienza a mostrarnos que se necesita una respuesta ante la acción maravillosa de Dios. Y esto también nos lleva a algunas preguntas. ¿Estamos anhelando intensamente al Señor? ¿Estamos anhelando la presencia del Señor? ¿Realmente todo mi ser anhela al Señor? ¿Mi alma tiene sed de Dios? ¿Busco intensamente al Señor? Y entonces la Escritura me impulsa a comprender que la acción maravillosa de Dios a través de la historia necesita una respuesta también de parte nuestra. ¿Estamos buscando al Señor? ¿Es Él la fuente de la plenitud de nuestra alegría y de nuestra felicidad? Bueno, cuando se escribe ese salmo, ahí dice que lo escribió el rey David, ¿cierto? Claro. Lo escribe probablemente en dos momentos. Se los menciono los dos. Ambos están en el desierto de Judá en dos momentos de su vida. Algunos piensan que lo escribió cuando era perseguido por el rey Saúl, ¿cierto? Pocos años antes de que el mismo David llegara a ser rey. Bueno, ese fue un momento muy difícil y muy conflictivo en su vida. Un momento donde era perseguido, estuvo oculto en una cueva. ¿Recuerdan esa historia, cierto? Y era perseguido entonces obviamente lo querían matar porque Saúl no quería que David llegara a ser rey. Así es que en ese instante es uno de los momentos en que se piensa que se pudo haber escrito el Salmo 63. Y el otro, porque solamente hay dos opciones, es en el breve exilio, también en medio del desierto, cuando él ya era rey y tuvo que abandonar justamente por la persecución y por la rebelión de Absalón. No importa si es en uno o si es en otro, el asunto es que ese salmo fue escrito en uno de los momentos más críticos de la vida de una persona, cuando estaba caminando por el desierto, cuando él ve la tierra seca y la tierra árida, y entonces se tiene que preguntar, ¿quién o a quién voy a buscar en este momento de mi vida? Cuando todos los que están a mi alrededor me buscan para matar, cuando todos quieren mi mal, cuando todos me están obligando tal vez a tomar caminos que no quiero, cuando la opresión y la presión del mundo está ahogando mi vida, ¿qué voy a hacer en esta circunstancia? Y él entonces tiene que responder frente al Señor, tiene que responder frente a quienes lo siguen y tiene que responder también frente a sí mismo. ¿Qué va a hacer en ese instante? ¿Qué hacen las personas cuando están en los momentos más críticos de su vida? ¿Qué hacen las personas cuando están sufriendo? ¿Qué hacen las personas cuando están en medio de la enfermedad?
Muchas personas renuncian tal vez a la seguridad, al amor y a la plenitud de Dios, pero también hay muchos otros que en ese instante y más que nunca se acercan a la presencia del Señor y lo buscan con intensidad. Y entonces David escribe y dice, voy a saltarme eso, dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Lo está diciendo en uno de los peores momentos de su vida. Una cosa es alabar al Señor y buscarlo, como dije, en tiempos de alegría y de gozo, de prosperidad, de plenitud en términos humanos. Otra muy distinta es buscarlo cuando las cosas están muy mal. Y él entonces no solamente busca a Dios, sino que escribe algo para que nosotros podamos entender ese instante. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, sedienta y sin agua. Él mismo se compara con una tierra seca, sedienta y sin agua. Él dice, así me siento hoy, Señor. ¿Saben lo increíble de ese pasaje? Es que en realidad él no está diciendo que esté sediento de otras cosas en términos humanos, sino que aún en ese momento difícil y de conflicto, la principal necesidad en su corazón es la presencia gloriosa de Dios en su vida, porque lo que él quiere es alegrarse y deleitarse en el Señor. ¿Es posible ese deleite, esa felicidad en tiempos difíciles? Oh Dios, tú eres mi Dios. Recuerdo frases increíbles y maravillosas, tanto de David como tantos otros salmistas. ¿Recuerdan el Salmo 23? Jehová es mi pastor, ¿cierto? Tú eres mi castillo, tú eres mi refugio de generación en generación. Expresiones profundas, convicción respecto de la existencia de Dios y respecto de un Dios que bendice la vida de las personas. Oh Dios, tú eres mi Dios. Es una declaración llena de convicción, de profunda convicción. En medio de los tiempos difíciles, Dios no ha dejado de ser Dios. En medio de la crisis, Dios no ha dejado de ser Dios. Y entonces Él se da cuenta que donde muchos podrán tal vez criticar la realidad de la existencia de Dios, Él mismo se ve impulsado en este marco de la relación profunda que tiene con el Señor, se ve impulsado a decir a nivel testimonial, Dios es mi Dios. Y se lo dice de manera íntima y personal, tú eres mi Dios y eres mi Dios ahora. Eres mi Dios en este momento de dificultad, eres mi Dios en este tiempo de crisis, eres mi Dios en medio de la enfermedad, eres mi Dios en medio de la persecución. No has dejado de ser mi Dios y no vas a dejar de ser mi Dios. Es una definición, por supuesto, de consagración y de convicción. Yo te busco intensamente. La expresión allí es hermosa, porque es casi como alguien que exclama, alguien que grita en medio del desierto, alguien que se derrama delante de la presencia del Señor. La intensidad de la búsqueda de Dios. ¿Saben? Hay varios autores que tratan esta temática y dicen que el gran problema de nosotros es no desear tanto estar con el Señor. Es no anhelar estar tanto con Él. Que nuestra vida a veces se llena de tantas otras cosas. Dedicamos nuestro tiempo a tantas otras cosas. Y el tiempo maravilloso y valioso que debiese estar enfocado en la relación con el Señor va desapareciendo poco a poco de nuestras vidas. Y entonces la vida nos consume y los tiempos se consumen y las actividades consumen la existencia. Y la búsqueda del Señor se vuelve algo frío, algo irreal, algo insustancial. Y entonces cuando llegan los tiempos difíciles, no hay respuesta, no hay plenitud, no hay alegría. ¿Cómo podrá haberla si la relación con el Señor no se ha cuidado? ¿Cómo puede haber felicidad en los tiempos difíciles si la relación con el Señor no se ha cuidado? ¿Cómo podrá haber certeza en medio de tanta incertidumbre si la relación con el Señor no se ha cuidado? Yo te busco intensamente, dice Él, en este momento de crisis, en este momento de dificultad. Mi alma tiene sed de ti. Nefesh es la palabra para alma en hebreo que tiene que ver con aquello que llena la existencia, no aquello que da vida. Todo mi ser tiene sed de tu presencia, tiene sed de ti.
Cuando da la expresión, o la dice más adelante, que mejor es la misericordia del Señor que la vida, ¿cierto? Está diciendo específicamente eso. Te puede faltar absolutamente todo. Puede faltar hasta lo más básico y profundo en la vida, pero Dios nunca debiese faltar. Dios siempre debiese estar allí. Mi alma tiene sed de ti. Necesito ser saciado y solamente tú puedes llenar este vacío que hay en mi corazón. Todo mi ser te anhela, la versión Reina Valera dice, mi carne te anhela. Es para complementar, ¿cierto?, la idea de alma. Todo mi ser, en plenitud, integralmente. ¿Saben? No sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces cuando uno tiene problemas o conflictos puede somatizarlos físicamente. Es decir, tienes problemas y conflictos, ¿cierto? Y puedes somatizarlo con un dolor de cabeza, un dolor corporal, todo ese tipo de situaciones. Eso está presente en la vida del ser humano. Acá lo que está diciendo él es que él quiere de alguna forma somatizar la presencia del Señor. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Siento en mi alma, en mi corazón, en mi mente y aún en mi cuerpo físico la necesidad de estar contigo. La presencia tuya es vital en mi vida. Eso le está diciendo David al Señor. Todo mi ser te anhela, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Por eso el mismo escritor decía lo siguiente, y él hablaba de nuestro problema. Él decía, nuestra búsqueda de la verdadera felicidad no es demasiado intensa, sino demasiado débil. Somos criaturas indiferentes jugando con el alcohol, el libertinaje, la ambición y lo material, cuando se nos ofrece un gozo infinito. Somos como una persona ignorante que quiere seguir jugando con barro porque no es capaz de imaginar lo que significa disfrutar la playa y el mar. El Señor está dando todo de su presencia para que lo disfrutemos a Él y nos conformamos con tan poco, dice Él. Nuestro problema es que nos acostumbramos a esto. Nuestro problema es que nos contentamos con demasiado poco. Nos acostumbramos a una felicidad pobre como la que ofrece el mundo y las cosas de este mundo. Algo banal, insustancial y por supuesto cosas que se van a terminar. Esto no ha sido algo propio del mundo de hoy. En Jeremías capítulo 2 dice así, y le dice Dios a su pueblo, miren, 2 males ha hecho mi pueblo. 1, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Miren lo que dice. Gastan su vida y se esfuerzan para cavar cisternas porque quieren su propia agua, quieren nutrirse ustedes mismos, pero no se dan cuenta que esas cisternas que están cavando están rotas. Cambian lo que Dios les ha dado y lo que el Señor les quiere dar cada día. Cambian la plenitud de la fuente de agua viva que es el Señor. Él mismo dice, ese es el primer mal. Me abandonaron a mí, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para ustedes cisternas. Cisternas eran estos pozos, ¿cierto?, que se cavaban, se llenaban de piedra, pero también eran pozos que lamentablemente tenían poca existencia, duraban solamente un periodo corto de tiempo, y el agua se estancaba, tenía mal olor, causaba enfermedades. Y sin embargo Dios le dice, este es el mal de ustedes. Les doy todo de mí, mi presencia, para que se alegren, para que me disfruten, para que vivan en mi presencia alegres con todo lo que yo tengo para ustedes. Y sin embargo, prefieren desecharme y entonces cavar ustedes mismos cisternas que no les van a dar lo que están buscando. ¿Es posible que pase eso hoy también? 2 males, dice. Sin embargo, el Señor, que es bueno, nos invita a un camino distinto. Y digo todo esto en el marco de lo que es la celebración de la iglesia, porque creo que nosotros tenemos el llamado del Señor de disfrutarlo a Él para siempre, de disfrutar lo que Él nos ha dado, de disfrutar lo que somos, de disfrutar lo que el Señor ha levantado a través de los años y que nunca perdamos de vista entonces que nuestro llamado es a disfrutarlo a Él, a estar con Él. En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces hablamos, y ahí empezamos a entender más profundamente las palabras de David.
Mi alma tiene sed de ti. Tú tienes algo que yo no puedo encontrar en ningún otro lado. Sí, quiero felicidad, quiero gozo, quiero disfrutar de tu presencia. Jesucristo dice, esta es la manera de disfrutar, ¿cierto?, de la presencia de Dios en tu vida. No es solamente permanecer en Él porque Él lo diga, es permanecer en Él porque nosotros también queremos. ¿Anhelamos la presencia del Señor? ¿Anhelamos la fuente de agua viva que Él es? ¿Anhelamos entonces lo que Él tiene para nosotros? Este pasaje es hermoso porque Jesús se pone en pie. Es el último día de la fiesta. La gente grita, hay bullicio. Y en medio de todo ese bullicio que representa el bullicio del mundo, Jesús se pone en pie. Y hay otra versión que dice que Jesús gritó en medio de las personas. Se pone en pie y para aquel que lo escucha entonces Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Algunos simplemente tenían oídos para las cosas de este mundo. Algunos lo escucharon. Los que escucharon la voz del Señor. Y se acercaron a Él buscando lo que solamente podemos encontrar en Dios para plenitud de nuestra existencia. El que cree en mí, dijo Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La presencia gloriosa de su Espíritu Santo en la vida de aquellos que le buscan, que lo disfrutan, que se alegran en su presencia. Y si alguno cree que esto es algo momentáneo, miren, Apocalipsis nos lleva al final de la historia y nos cuenta algo hermoso, porque un Dios que quiere estar con nosotros, y si nosotros queremos estar con Él, entonces esta es una historia que tiene un final maravilloso y feliz para todos aquellos que creen. Dice así, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed. ¿Ven? Una vez más impulsándonos al anhelo. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Hay anhelo por estar y por permanecer en la presencia del Señor. Es creer, pero también permanecer. Y no solamente como voluntad de Dios hacia nuestras vidas, sino como el anhelo profundo de aquellos que han creído en Cristo como Señor y Salvador, de aquellos que han creído en Dios como Creador de nuestra existencia, de aquellos entonces que han entendido que no hay disfrute, deleite, alegría ni felicidad posible si no es entonces en la presencia del Señor, de aquellos que comprenden y han reconocido sinceramente, con un corazón humilde, que hay un vacío que no puede ser llenado por ninguna de las cosas que este mundo nos puede ofrecer. Solamente la presencia gloriosa de Dios en nuestra vida es capaz de llenar el abismo insondable del corazón del ser humano. Solamente Él. Y Él está ofreciendo entonces su manantial de agua de vida. Y Él entonces se está ofreciendo a sí mismo. Y Él quiere estar con nosotros. Y Cristo entonces quiere estar con nosotros. Y el Espíritu Santo quiere estar en nosotros. Hermanos, amada iglesia, ¿queremos estar con el Señor? ¿Queremos disfrutar de su presencia? ¿Queremos ser felices en Él? ¿Queremos que la plenitud del Señor llene nuestra vida? Sí, hermano. Entonces, como dice la palabra del Señor, sí, Señor, temprano te buscaré. Temprano te buscaré. Esa es una expresión que tiene que ver con voy a buscarte a ti antes que a nada. Lo primero que voy a hacer es buscarte a ti. Lo primero que voy a hacer es alegrarme en ti. Voy a iniciar mi día buscando de tu presencia. Voy a iniciar mi día sabiendo y entendiendo que solamente en ti hay fuente de verdadera felicidad. Todos aquellos que quieran cantarle al Señor y decirle, sí, Señor, yo quiero buscarte temprano. Quiero buscar de tu presencia. Quiero alegrarme y deleitarme en ti.
Y quiero también, por supuesto, reconocer que es tu diestra la que me ha sostenido. A todos les voy a pedir que se pongan en pie y cantemos. ¿Les parece?